Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 9. Introducción. Exposición de la pregunta por el sentido del ser. Capítulo 2. La doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser. El método de la investigación y su plan. Párrafo 6. La tarea de una destrucción de la historia de la ontología. Toda investigación, y no en último término la que se mueve en el ámbito de esa pregunta central, que es la pregunta por el ser, es una posibilidad óntica del Dasein. El ser del Dasein tiene su sentido en la temporalidad, pero esta última es también la condición que hace posible la historicidad como un modo de ser tempóreo del Dasein mismo, prescindiendo de si éste es un ente en el tiempo y del modo como lo sea. El carácter de la historicidad es previo a lo que llamamos historia, el acontecer de la historia universal. La historicidad es la constitución de ser del acontecer del Dasein, en cuanto tal. Acontecer que es el único fundamento posible para eso que llamamos la historia universal y para la pertenencia histórica a la historia universal. En su ser fáctico, el Dasein es siempre como y lo que ya ha sido. Expresa o tácitamente, él es su pasado. Y esto no solo en el sentido de que su pasado se deslice, por así decirlo, detrás de él, y que el Dasein posea lo pasado como una propiedad que esté todavía ahí y que de vez en cuando vuelva a actuar sobre él. El Dasein es su pasado en la forma propia de su ser. Ser que, dicho elementalmente, acontece siempre desde su futuro. En cada una de sus formas de ser, y por ende también en la comprensión del ser que le es propia, el Dasein se ha familiarizado con y creciendo en una interpretación usual del existir, Dasein. Desde ella se comprende en forma inmediata y, dentro de ciertos límites, constantemente. Esta comprensión abre las posibilidades de su ser y las regula. Su propio pasado, y esto significa siempre el pasado de su generación, no va detrás del Dasein, sino que ya cada vez se le anticipa. Esta elementaria historicidad del Dasein puede quedarse oculta a este mismo, pero también puede descubrirse en cierta manera y volverse objeto de un peculiar cultivo. El Dasein puede descubrir la tradición, conservarla e investigarla explícitamente. El descubrimiento de la tradición y la averiguación de lo que ella transmite y del modo como lo transmite puede ser asumido como una tarea autónoma. El Dasein reviste entonces el modo de ser del cuestionar e investigar históricos. Pero el saber histórico, o más exactamente la manera de ser del averiguar histórico, solo es posible en cuanto modo de ser del Dasein cuestionante, porque este último está determinado en el fondo de su ser por la historicidad. Si ésta se le oculta al Dasein, y mientras se le oculte, también le será rehusada la posibilidad del preguntar histórico y del descubrimiento de la historia. La ausencia de saber histórico no es prueba alguna contra la historicidad del Dasein, sino más bien en cuanto modo deficiente de esta constitución de ser, una prueba en su favor. Una determinada época puede carecer de sentido histórico solamente en la medida en que es histórica. Pero si, por otra parte, el Dasein ha hecho suya la posibilidad que hay en él, no sólo de hacer transparente para sí mismo su propia existencia, sino también de preguntar por el sentido de la existencialidad misma, y esto quiere decir de preguntar previamente por el sentido del ser en general, y si en este preguntar ha quedado abierta la mirada para la esencial historicidad del Dasein, entonces será imposible no ver que el preguntar por el ser, cuya necesidad óntico-ontológica ya ha sido señalada, está caracterizado también él por la historicidad. De esta manera, la elaboración de la pregunta por el ser, en virtud del más propio sentido de ser del interrogar mismo en cuanto histórico, no podrá menos de captar la intimación a preguntar por su propia historia, a volverse historiológica, para llegar, de este modo, por medio de la apropiación positiva del pasado, a la plena posesión de sus más propias posibilidades de cuestionamiento. La pregunta por el sentido del ser
por su misma forma de llevarse a cabo, por requerir una previa explicación del Dasein en su temporalidad e historicidad, se ve llevada por sí misma a entenderse como averiguación histórica. Pero la interpretación preparatoria de las estructuras fundamentales del Dasein, vistas en el modo inmediato y medio de su ser, modo en el que, por el mismo, él es también inmediatamente histórico, pondrá de manifiesto lo siguiente: el Dasein no solo tiene la propensión a caer en su mundo, es decir, en el mundo en el que es, y a interpretarse por el modo como se refleja en él, sino que el Dasein queda también, y aúna con ello, a merced de su propia tradición, más o menos explícitamente asumida. Esta tradición le sustrae la dirección de sí mismo, el preguntar y el elegir. Y esto vale, y no en último término, de aquella comprensión que hunde sus raíces en el ser más propio del Dasein, es decir, de la comprensión ontológica y de sus posibilidades de elaboración. La tradición de que este modo llega a dominar no vuelve propiamente accesible lo transmitido por ella, sino que, por el contrario, inmediata y regularmente lo encubre. Convierte el legado de la tradición en cosa obvia y obstruye el acceso a las fuentes originarias de donde fueron tomados, en forma parcialmente auténtica, las categorías y conceptos que nos han sido transmitidos. La tradición nos hace incluso olvidar semejante origen. Ella insensibiliza hasta para comprender siquiera la necesidad de un tal retorno. La tradición desarraiga tan hondamente la historicidad del Dasein que éste no se moverá ya sino en función del interés por la variedad de posibles tipos, corrientes y puntos de vista del filosofar en las más lejanas y extrañas culturas, y buscará encubrir bajo este interés la propia falta de fundamento. La consecuencia será que el Dasein, en medio de todo ese interés histórico y pese a su celo por una interpretación filológicamente objetiva, ya no comprenderá aquellas elementales condiciones sin las cuales no es posible un retorno positivo al pasado, es decir, una apropiación productiva del mismo. Hemos mostrado al comienzo, párrafo 1, que la pregunta por el sentido del ser no solo no ha sido resuelta, ni tampoco siquiera suficientemente planteada, sino que, pese a todo el interés por la metafísica, ella ha caído en el olvido. La ontología griega y su historia, que todavía hoy, a través de diversas filiaciones y distorsiones, determinan el aparato conceptual de la filosofía, son la prueba de que el Dasein se comprende a sí mismo y al ser en general a partir del mundo, y de que la ontología, que de este modo ha nacido, sucumbe a la tradición, una tradición que la degrada a la condición de cosa obvia y de material que ha de ser meramente reelaborado, como en Hegel. Esta ontología griega desarraigada llega a ser en la Edad Media un cuerpo doctrinal consolidado. Su sistemática es todo lo contrario de un ensamblaje de un único edificio de piezas heredadas de la tradición. Dentro de los límites de una recepción dogmática de las concepciones fundamentales del ser, tomadas de los griegos, hay en esta sistemática mucho trabajo creativo que aún no ha sido puesto de relieve. En su formulación escolástica, lo esencial de la ontología griega pasa a la metafísica y a la filosofía trascendental de la época moderna, por la vía de las discusiones metafísicas de Suárez, y determina todavía los fundamentos y fines de la lógica de Hegel. En el curso de esta historia, ciertos dominios particulares del ser, tales como el ego cogito de Descartes, el sujeto, el yo, la razón, el espíritu y la persona, caen bajo la mirada filosófica y en lo sucesivo orientan primariamente la problemática filosófica. Sin embargo, de acuerdo con la general omisión de la pregunta por el ser, ninguno de esos dominios será interrogado en lo que respecta a su ser y a la estructura de su ser. En cambio, se extiende a este ente, con las correspondientes formalizaciones y limitaciones puramente negativas, el repertorio categorial de la ontología tradicional, o bien se apela a la dialéctica con vistas a una interpretación ontológica de la sustancialidad del sujeto. Si se quiere que la pregunta misma por el ser se haga transparente en su propia historia, será necesario alcanzar una fluidez de la tradición endurecida,
y deshacerse de los encubrimientos producidos por ella. Esta tarea es lo que comprendemos como la destrucción, hecha al hilo de la pregunta por el ser, del contenido tradicional de la ontología antigua, en busca de las experiencias originarias en las que se alcanzaron las primeras determinaciones del ser, que serían en adelante las decisivas. Esta demostración del origen de los conceptos ontológicos fundamentales, en cuanto a investigación y exhibición de su certificado de nacimiento, no tiene nada que ver con una mala relativización de puntos de vista ontológicos. Asimismo, la destrucción tampoco tiene sentido negativo de un deshacerse de la tradición ontológica. Por el contrario, lo que busca es circunscribirla en lo positivo de sus posibilidades, lo que implica siempre acotarla en sus límites, es decir, en los límites fácticamente dados en el respectivo cuestionamiento y en la delimitación del posible campo de investigación bosquejado desde aquel. La destrucción no se comporta negativamente con respecto al pasado, sino que su crítica afecta al hoy y al modo corriente de tratar la historia de la ontología, tanto el modo doxográfico como el que se orienta por la historia del espíritu o la historia de los problemas. La destrucción no pretende sepultar el pasado en la nada, tiene un propósito positivo. Su función negativa es sólo implícita e indirecta. En el marco del presente tratado, cuya finalidad es la elaboración fundamental de la pregunta por el ser, la destrucción de la historia de la ontología, destrucción que pertenece esencialmente al planteamiento de dicha pregunta y solo es posible dentro de él, no puede llevarse a cabo sino en algunas de las etapas decisivas y fundamentales de esa historia. De acuerdo con la tendencia positiva de la destrucción, será necesario preguntarse, en primer lugar, si y hasta qué punto, en el curso de la historia de la ontología, la interpretación del ser ha sido puesta temáticamente en conexión con el fenómeno del tiempo, y si la problemática de la temporalidad, que para ello es necesaria, ha sido y podía ser elaborada, al menos en sus fundamentos. El primero y único que recorrió en su investigación un trecho del camino hacia la dimensión de la temporalidad, o que más bien se dejó arrastrar hacia ella por la fuerza de los fenómenos mismos, es Kant. Solo una vez que se haya fijado la problemática de la temporalidad, resultará posible proyectar luz en la oscuridad de la doctrina del esquematismo. Pero por este camino también será posible mostrar por qué tenía este dominio que quedar cerrado para Kant en sus verdaderas dimensiones y en su fusión ontológica central. Kant mismo sabía que se aventuraba en un dominio oscuro. Este esquematismo de nuestro entendimiento con respecto a los fenómenos y a su pura forma es un arte oculto en las profundidades del alma humana, cuyos verdaderos mecanismos difícilmente arrancaremos nunca a la naturaleza, ni pondremos al descubierto ante nuestros ojos. Aquello ante lo que Kant retrocede, en cierto modo aquí, debe ser sacado temáticamente a luz en sus fundamentos, si es que el término ser ha de tener un sentido verificable. En definitiva, los fenómenos que en los análisis que han de seguir serán expuestos bajo el título de temporalidad, son precisamente aquellos juicios más secretos de la razón común, cuya analítica Kant define como el quehacer de los filósofos. En cumplimiento de la tarea de la destrucción hecha al hilo de la problemática de la temporalidad, el presente tratado hará una interpretación del capítulo del esquematismo y, desde ahí, de la doctrina kantiana del tiempo. Se mostrará también por qué Kant tenía que fracasar en su intento por penetrar en la problemática de la temporalidad. Dos cosas son las que hicieron posible esta penetración. Por una parte, la completa omisión de la pregunta por el ser, y en conexión con ello, la falta de una ontología temática del Dasein, o, en términos kantianos, de una previa analítica ontológica de la subjetividad del sujeto. En lugar de ello, Kant acepta dogmáticamente la posición de Descartes, no obstante los esenciales perfeccionamientos a que la somete. Pero además, su análisis del tiempo, pese a haber retrotraído este fenómeno al sujeto, queda orientado por la comprensión vulgar y tradicional del tiempo, lo que en definitiva
le impide a Kant desentrañar el fenómeno de una determinación trascendental del tiempo, en su estructura y función propias. Por efecto de esta doble influencia de la tradición, la conexión decisiva entre el tiempo y el yo pienso queda envuelta en una total oscuridad y ni siquiera llega a ser problema para Kant. Al adoptar la posición ontológica cartesiana, Kant incurre en una omisión esencial, la omisión de una ontología del Dasein. Esta omisión es decisiva, precisamente en la línea más propia del pensamiento de Descartes. Con el cogito sum, Descartes pretende proporcionar a la filosofía un fundamento nuevo y seguro. Pero lo que en este comienzo radical Descartes deja indeterminado es el modo de ser de la cosa pensada, más precisamente el sentido de ser del yo. La elaboración de los fundamentos ontológicos implícitos del cogito sum constituye la segunda estación del camino que remonta destructivamente la historia de la ontología. La interpretación demostrará no solo que Descartes no podía menos que omitir la pregunta por el ser, sino también por qué llegó a la opinión de que con el absoluto estar cierto del cogito, quedaba dispensado de la pregunta por el sentido del ser de este ente. Sin embargo, Descartes no se limita a esta omisión, ni, por consiguiente, a dejar en la completa indeterminación ontológica, ya se trate de la mente o la mente de un ser pensante. Descartes lleva a cabo las consideraciones fundamentales de sus meditaciones mediante la aplicación de la ontología medieval al ente puesto por él como la base firme. La cosa pensada es determinada ontológicamente como ser, y el sentido de ser del ser. Para la ontología medieval, queda fijado en la comprensión del ser como ser creándose. Dios, como ser infinito, es el ser no creado. Pero ser creado, en el sentido más amplio del ser producido de algo, es un momento estructural esencial del concepto de ser de la antigüedad. El aparente nuevo comienzo del filosofar se revela como el injerto de un prejuicio fatal, en virtud del cual la época inmediatamente posterior habría de omitir la elaboración de una analítica ontológica temática del ánimo, hecha al hilo de la pregunta por el ser, y entendida como una confrontación crítica con la ontología legada por la antigüedad. Que Descartes depende de la escolástica medieval y emplea su terminología, lo ve cualquier conocedor de la Edad Media. Pero con este descubrimiento no se ha ganado filosóficamente nada, mientras quede oscuro el fundamental alcance que tiene para la época siguiente esta influencia de la ontología medieval en la determinación o no determinación ontológica de la cosa pensada. Este alcance solo será ponderable una vez que se hayan mostrado el sentido y los límites de la ontología antigua, desde la perspectiva de la pregunta por el ser. En otras palabras, la destrucción se ve enfrentada a la tarea de la interpretación de las bases de la ontología antigua, a la luz de la problemática de la temporalidad. Pero entonces, se nos hace manifiesto que la interpretación antigua del ser del ente está orientada por el mundo, o, si se quiere, por la naturaleza, en el sentido más amplio de esta palabra, y que, de hecho, en ella la comprensión del ser se alcanza a partir del tiempo. La prueba extrínseca de ello, aunque por cierto solo extrínseca, es la determinación del sentido del ser como presencia o como sustancia, con la significación ontológica temporaria de presencia. El ente es aprendido en su ser como presencia. Queda comprendido como El ente es aprendido en su ser como presencia. Queda comprendido por referencia a un determinado modo del tiempo, el presente. La problemática de la ontología griega, como la de cualquier otra ontología, debe tomar su hilo conductor en el Dasein mismo. El Dasein, es decir, el ser del hombre, queda determinado en la definición vulgar, al igual que en la filosofía, como la palabra sí, como el viviente suyo, como el viviente cuyo ser está esencialmente determinado por la capacidad de hablar. La aprehensión simple de lo que está ahí, en su puro estar ahí, es el hilo conductor para alcanzar las estructuras de ser del ente que comparece cuando en nuestro hablar nos referimos a algo o decimos algo de ello. Por eso, la ontología antigua, que toma forma en Platón, se convierte en dialéctica.
con el progreso de la elaboración del hilo conductor ontológico mismo, de la hermenéutica del razonar, crece la posibilidad de una comprensión más radical del problema del ser. La dialéctica, que era una auténtica perplejidad filosófica, se torna superflua. Por esto, Aristóteles no tenía ya comprensión para ella, no la aceptaba, justamente porque, al ponerla sobre un fundamento más radical, la había superado. La aprehensión simple de lo que está ahí, en su puro estar ahí, ya había sido tomada por Parménides como guía para la interpretación del ser. Tiene la estructura temporaria de la pura presentación de algo. El ente que se muestra en y para ella, y es entendido como el ente propiamente dicho, recibe, por consiguiente, su interpretación por referencia al presente, es decir, es concebido como presencia. Sin embargo, esta interpretación griega del ser se realiza sin un saber explícito acerca del hilo conductor que la guía, sin conocer ni comprender la función ontológica fundamental del tiempo, sin penetrar en el fundamento que hace posible esta función. Por el contrario, el tiempo mismo es considerado como un ente entre otros entes, un ente cuya estructura de ser se intenta captar desde el horizonte de una comprensión del ser que tácita e ingenuamente se rige por el propio tiempo. En el marco de la siguiente elaboración fundamental de la pregunta por el ser, no es posible exponer detalladamente la interpretación temporaria de los fundamentos de la ontología antigua, sobre todo en el nivel científicamente más alto y puro alcanzado por ella, en Aristóteles. En su lugar, se hará una interpretación del tratado aristotélico del tiempo, que puede ser tomado como vía para discernir la base y los límites de la ciencia antigua del ser. El tratado aristotélico del tiempo es la primera interpretación detallada de este fenómeno que la tradición nos ha legado. Ha determinado esencialmente toda posterior concepción del tiempo, incluida la de Bergson. Del análisis del concepto aristotélico del tiempo resultará también retrospectivamente claro que la concepción kantiana del tiempo se mueve dentro de las estructuras expuestas por Aristóteles. Y esto quiere decir que la orientación ontológica fundamental de Kant, pese a todas las diferencias propias de un nuevo preguntar, sigue siendo la griega. Tan solo cuando se haya llevado a cabo la destrucción de la tradición ontológica, la pregunta por el ser cobrará su verdadera concreción. Entonces quedará capacitada para probar en forma cabal el carácter ineludible de la pregunta por el sentido del ser, demostrando así en qué sentido se puede hablar de una repetición de esta pregunta. Toda investigación en este campo, en que la cosa misma está envuelta en espesas tinieblas, deberá precaverse de una sobrevaloración de sus resultados, porque semejante preguntar se obliga constantemente a sí mismo a enfrentar la posibilidad de abrir un horizonte aún más originario y universal, de donde pudiera venir la respuesta a la pregunta: ¿qué quiere decir ser? Sobre tales posibilidades solo cabe tratar seriamente y con positivo fruto una vez que se haya despertado nuevamente la pregunta por el ser y se haya alcanzado un campo de confrontaciones controlables.